Bienvenidos ungidos. Cuando Dios decide que el tiempo de alguien ha terminado, no llama a la puerta. Entra directamente. Esa es la clase de energía que rodea este momento. Y si últimamente has sentido un cambio en tu atmósfera, no es imaginación. Es la ejecución divina moviéndose por tu historia como una tormenta silenciosa. Durante meses, quizá años, hubo personas que realmente creyeron que tenían el poder de reescribir tu final. Pensaron que podían sabotearte en privado, arruinarte en silencio y marcharse sin consecuencias. Actuaron como si la vida fuera un videojuego en el que tú eras el personaje que podían eliminar y reiniciar cada vez que se sentían amenazados. Y sin embargo, aquí estás, respirando, elevándote, brillando, mientras ellos se quedan sin batería espiritual y sin recursos legales. Hay un hecho interesante. Diversos estudios muestran que más del 80% de las personas que conspiran contra alguien terminan provocando la misma caída que intentaron generar. No por karma, sino porque la culpa, la paranoia y el miedo acaban saboteando su propia estabilidad. Es sorprendente cómo alguien puede intentar enterrarte y acabar cayendo en el hoyo que cavó simplemente porque no calculó la profundidad. Así funciona el universo preciso, irónico, y a veces con un sentido del humor muy particular en el momento justo. Y no finjamos que simplemente cruzaron un límite contigo. Lo cruzaron corriendo descalzos con los ojos vendados y susurrando, nadie se dará cuenta. Pero el cielo sí se dio cuenta. Dios no necesita huellas para declarar culpable a nadie. No necesita cámaras, testigos ni confesiones. En el momento en que dirigieron su oscuridad hacia ti, comenzó una cuenta atrás. No sobre tu vida, sino sobre la de ellos. Porque no entendieron que intentar arrebatarte lo que eres no era solo un ataque contra ti. Era una declaración de guerra contra aquel que escribió tu historia. Sobreviviste a lo que estaba destinado a acabar contigo, no por suerte, sino por propósito. Y cuando alguien interfiere con una asignación divina, no recibe advertencias, recibe consecuencias. Repentinas, contundentes, transformadoras, a veces definitivas. Dios es paciente con los errores, pero es inmediato cuando se trata de proteger a sus ungidos. Ahora las tornas han cambiado sin que tú hayas tenido que mover un dedo. Las mismas personas que susurraban sobre ti a puerta cerrada están a punto de enfrentarse a puertas de las que no podrán escapar. Puertas de hierro. No pudieron acabar contigo. Pero Dios puede cerrar su capítulo en un instante, y ni siquiera necesita alzar la voz para hacerlo. Prepárate. Esta historia no solo está girando, está dando la vuelta por completo. Y el giro inesperado es que nunca lo vieron venir. Pero tú estás a punto de ver cómo cada capítulo se despliega. Número 1. Nunca comprendieron que intentar destruirte era firmar un contrato con consecuencias incluidas por el propio universo. Muchas personas creen que las intenciones perversas desaparecen si se mantienen en secreto. Piensan que el daño solo cuenta si alguien lo ve, lo oye o los atrapa con las manos en la masa. Pero el universo no funciona como los sistemas humanos. La ley espiritual no espera pruebas. Responde a la intención en el mismo instante en que se forma. En el segundo en que decidieron interferir en tu camino, no solo hicieron algo incorrecto, activaron un contrato espiritual que ni siquiera sabían que estaban firmando. Y todo contrato tiene términos, plazos y consecuencias. Pensaron que tenían el control. Creyeron que estaban orquestando algo inteligente, delicado e invisible. No tenían idea de que en realidad estaban construyendo el caso en su contra detalle a detalle. Los celos, las mentiras, la manipulación, las intrigas, nada de eso se desvaneció en el aire. Se convirtió en documentación espiritual. Se transformó en el material que ahora se usará para juzgarlos. No estaban planeando tu caída, estaban preparando su propio expediente. La verdad es que el universo es neutral, pero profundamente justo. No toma partido, pero sí lleva registro. Cada intención tiene peso, y las intenciones oscuras pesan mucho. Cuando te señalaron algo en el sistema cambió. Comenzó una cuenta atrás. No sobre tu vida, sino sobre el resultado de sus propios actos, porque violaron una ley que no comprendían. Tocar a alguien que porta una asignación divina es manipular una propiedad que no les pertenece. Incluso tu silencio, tu paciencia y tu autocontrol ayudaron a sellar ese contrato. No para ti, sino para ellos. Tu negativa a vengarte no te hizo débil, hizo que el universo se moviera más rápido.
Al mantenerte firme y en calma, permitiste que la justicia divina actuara sin interferencias. Ahora sus consecuencias no aparecerán de la nada. Vendrán de las mismas acciones que ellos pusieron en marcha. Están caminando hacia un futuro construido por sus propias manos. Y la ironía es casi dolorosa. Pensaron que te estaban destruyendo cuando en realidad estaban redactando su propio destino. Número 2. Dios no solo protegió tu vida, convirtió sus planes en evidencia. La parte que nunca esperaron es que cada cosa que hicieron en la oscuridad estaba siendo registrada. No por tecnología, no por personas, sino por la propia ley espiritual. Creyeron que sus maniobras eran invisibles, porque nadie a tu alrededor conocía los detalles. Supusieron que si te sonreían en público y te apuñalaban en silencio en sus pensamientos, no contaba. Pero ante Dios la intención es evidencia. La acción es evidencia. Incluso el deseo de dañarte es evidencia. Nada se desperdició. Nada pasó desapercibido. Lo que usaron para intentar quebrarte se ha convertido en lo que los expondrá. Sus chismes, sus mentiras, su manipulación, sus celos. Todo se acumuló como un archivo que se iba llenando sin que lo notaran. Pensaron que estaban ocultando pruebas, pero las estaban creando. No estaban conspirando contra ti. Estaban documentando su propia caída, decisión tras decisión. Lo curioso es que Dios no se apresuró a detenerlos. Les permitió moverse libremente creyendo que estaban saliéndose con la suya. Les dejó hablar, actuar, maniobrar y planear para que cada capa de su oscuridad quedara expuesta con claridad. No para tu destrucción, sino para su responsabilidad. Cayeron directamente en su propia trampa pensando que eran más astutos que tú. Mientras tanto, Dios estaba guardando cada recibo. Y la evidencia no es solo lo que hicieron, sino cómo reaccionaron cuando vieron que no te desmoronabas. Ahí se revelaron sus verdaderas intenciones. En lugar de arrepentirse, redoblaron esfuerzos. En lugar de detenerse, presionaron más. Su obsesión pasó a formar parte del expediente. Ahora aquello que esperaban que te arruinara es lo que se utilizará para juzgarlos. Sus acciones se han convertido en prueba irrefutable de quiénes son. Y el cielo no necesita un tribunal para actuar. La protección sobre tu vida no solo te cubrió, transformó sus ataques en testimonio. No tuviste que defenderte, exponerlos ni vengarte. Dios permitió que escribieran la historia con sus propias manos. Y ahora esa historia es la que dictará sentencia. Número 3. Intentaron jugar a ser Dios con tu vida. Y ese es el único papel ante el que el verdadero Dios responde sin contemplaciones. Algunas personas creen que tienen autoridad para controlar la vida de otros, como si pudieran reescribir destinos o decidir quién merece vivir o caer. Actuaron como si fueran el poder supremo en tu historia, como si tu vida les perteneciera. Ese fue su mayor error. Hay un papel que ningún ser humano puede asumir sin activar consecuencias, el de Dios. No se puede negociar, engañar ni burlar. En el momento en que intentaron tomar lo que no les pertenecía, entraron en un territorio que nunca debieron pisar. Dios no responde lentamente a la arrogancia humana. Responde con precisión y proporción. Sus intentos de dañarte no fueron ignorados. Fueron transformados en prueba en su contra. Cada mentira que difundieron, cada trampa que tendieron, cada acto de crueldad se convirtió en una violación de la ley natural que tarde o temprano les exigiría cuentas. No estaban luchando contra una persona. Estaban desafiando una asignación divina. Y Dios no necesita un ejército ni un tribunal humano para actuar. En el instante en que intentaron asumir un rol reservado al Creador, activaron una respuesta inevitable. Su arrogancia los cegó ante la realidad de que ningún plan malvado contra un camino elegido puede prosperar. Tú no eras débil ni afortunado por casualidad ni ignorado. Estabas bajo una protección que iba mucho más allá de lo que podían ver o entender. Intentaron actuar como verdugos, pero al hacerlo se convirtieron en objeto de un juicio superior. Cada acción que creyeron que les daba control sobre ti fue un paso hacia su propia exposición. Jugar a ser Dios es más peligroso de lo que cualquiera imagina. No se corrige con simples contratiempos. Se marca, se registra y se ajusta. Cruzaron una línea que no puede cruzarse con ignorancia ni astucia. Lo que quisieron arrebatar por la fuerza, Dios lo preservó. Lo que intentaron borrar, Dios lo convirtió en testimonio. Y cuando llegue el ajuste de cuentas, será absoluto, inmediato e innegable.
Porque interferir en una vida bajo asignación divina no es solo un error, es una declaración espiritual que activa una corrección rápida. Número 4. Su castigo es inevitable porque cruzaron un límite que ni siquiera sabías que existía. Cada persona tiene límites visibles ante el mundo, y luego hay fronteras que operan en un nivel que la mayoría no puede percibir. Tu vida no es solo carne y circunstancias. Lleva capas de protección que funcionan más allá de la comprensión humana. Hay almas que no están destinadas a ser interferidas. Y cuando alguien intenta cruzar esa línea invisible, no solo está asumiendo un riesgo, está activando un sistema diseñado para responder sin demora. Las personas que intentaron hacerte daño no se dieron cuenta de que no estaban tratando con un objetivo común. No entendieron que al tocar tu vida estaban activando alarmas que llegaban hasta los más altos tribunales de autoridad espiritual. Cada mentira, cada plan, cada intento de manipularte o controlarte era como una llave girando en una cerradura que ellos ni siquiera veían. Tú no tuviste que luchar, discutir, ni mucho menos vengarte. El sistema ya estaba en marcha y sus propios movimientos activaron consecuencias que no podían evitar. Límites como los tuyos no son casuales. Son heredados, asignados y reforzados por un tiempo divino. Existen para proteger, para preservar y para asegurar que cualquiera que intente invadir un camino elegido no salga ileso. Por eso su castigo es inevitable. Cruzaron una línea que no admite negociación. No intentaron violar solo tu vida. Intentaron vulnerar una misión protegida. Una vida que tiene un impacto mucho más grande de lo que jamás podrían imaginar. Lo más impactante es que ni siquiera tú conocías la magnitud total de tu propia protección. No necesitabas verla para beneficiarte de ella. Cada paso que dieron para intentar desmantelarte activó mecanismos que estaban esperando momentos como este. Su caída no llega únicamente por juicio humano. Está integrada en la misma estructura de su ataque. Tocaron algo que no les pertenecía, y todo lo que interfiere con lo que está protegido está destinado a rendir cuentas. Su castigo no es una sorpresa. Fue inevitable desde el segundo en que decidieron sobrepasar el límite. Número 5. Sus intentos de quebrarte en realidad dejaron al descubierto lo frágiles que son ellos. Hay algo casi irónico en la manera en que las personas se rebelan cuando deciden atacar a alguien que creen vulnerable. Pensaron que al señalarte expondrían tus defectos, tus inseguridades y tus debilidades. Pero lo único que quedó al descubierto fue la verdad sobre ellos mismos. En el momento en que decidieron conspirar contra ti, demostraron lo frágiles, inseguros y desequilibrados que realmente son. Hace falta un cierto nivel de caos interior para convertir a otra persona en una misión. Hace falta inestabilidad para obsesionarse con la vida de alguien más, en lugar de concentrarse en la propia. La energía que utilizaron para dañarte no era neutral. Nació del miedo, la envidia y el conflicto interno. Ese tipo de energía es autodestructiva por naturaleza. La dirigieron hacia ti pensando que te rompería en pedazos. Pero la energía negativa siempre regresa a su origen, especialmente cuando se envía contra alguien protegido. Lo que lanzaron fue incompleto, imprudente y tóxico. Y ahora está regresando hacia ellos con la misma intensidad que intentaron desatar. Su colapso no está ocurriendo de la nada. Es el paquete de retorno de todo lo que proyectaron. Las personas que traman activamente contra alguien siempre creen que tienen el control. Se imaginan poderosas, estratégicas e intocables. Pero en realidad el simple hecho de conspirar ya es la primera señal de debilidad. Las personas fuertes, centradas y estables no se obsesionan con la caída de otros. No desperdician su tiempo planificando el dolor ajeno. El hecho de que tuvieran que recurrir a la manipulación, al engaño o incluso a ataques espirituales demuestra que no tenían la capacidad de construir nada significativo en su propia vida. Su intento de usar tu vida como arma fue una confesión. No podían elevarse por sí mismos, así que intentaron arrastrarte hacia abajo. Al final sus acciones no te hicieron parecer débil. Te hicieron parecer elegido y a ellos los dejaron expuestos. Tú no te rompiste, pero la máscara detrás de la que se escondían sí lo hizo. La energía que liberaron está regresando y va a derrumbar las partes de ellos que tanto se esforzaron por ocultar. Su propia inestabilidad es la verdadera causa de su caída y ya está empezando a notarse. Número 6. No lograron destruirte porque tú no eras quien estaba siendo juzgado. Eran ellos.
Uno de los mayores errores que comete la gente durante etapas de ataque es pensar que el dolor es una prueba de que algo está mal en uno mismo. Probablemente te preguntaste por qué estabas pasando por tanto, por qué ciertas personas te eligieron como objetivo, por qué la presión parecía injusta y por qué sentías que constantemente te llevaban al límite. Pero la verdad es mucho más reveladora. Esa etapa no fue creada para evaluar tu valor, fue diseñada para exponer el de ellos. Toda la situación no era una prueba de tu carácter, sino del suyo. Tú no estabas siendo examinado, lo estaban ellos. Tu presencia en sus vidas fue la vara de medir. Tu bondad expuso su crueldad. Tu honestidad dejó al descubierto su engaño. Tu coherencia reveló su inestabilidad. Tu resiliencia evidenció su inseguridad. No tuviste que hacer nada extraordinario. Tu sola existencia sacó a la superficie su verdadera naturaleza. Las personas muestran quiénes son cuando creen que pueden dañar a alguien sin consecuencias. Es ahí cuando las máscaras se caen, cuando la oscuridad que llevan dentro se manifiesta por completo. Pensaron que estaban evaluando tu fuerza, tu inteligencia, tu valor. Creyeron que te estaban inspeccionando, juzgando y determinando tu valía desde su perspectiva limitada. Pero Dios los estaba observando a ellos, no a ti. No era tu reacción lo que importaba, era su intención. No fue tu sufrimiento lo que reveló la lección, fue su comportamiento. Cada movimiento que hicieron documentó su verdadero carácter de una forma que nada más podría haberlo hecho. Por eso, su intento de destruirte fracasó de manera tan contundente. La situación nunca fue para romperte a ti, fue para exponerlos a ellos. Tú eras el espejo del que no podían esconderse. Eras el momento de verdad que no esperaban. Eras la misión que reveló lo que realmente habitaba en su interior. Y ahora las consecuencias que enfrentan no llegan porque tú fueras débil. Llegan porque ellos actuaron desde la oscuridad. El juicio fue suyo desde el principio. Y ahora el veredicto está llegando. Número 7. Se dirigen hacia el juicio porque atacaron a la única persona cuya supervivencia redefine la verdad en toda su historia. Todo lo que construyeron, cada rumor, cada mentira, cada versión distorsionada de los hechos, solo podía sostenerse si tú no salías adelante. Toda su narrativa dependía de que te derrumbaras. Esa era la base de su confianza. Se sentían seguros porque creían que te romperías, que desaparecerías o que no lograrías levantarte de lo que te lanzaron. Si hubieras caído, su historia habría quedado sin oposición. La gente les habría creído porque no habría pruebas en sentido contrario. Tu silencio, tu sufrimiento, tu ausencia habrían sido la validación perfecta de sus falsedades. Pero no caíste, no te doblaste, no desapareciste, sobreviviste, y esa supervivencia es lo único que nunca tuvieron en cuenta. En el momento en que seguiste en pie, todo su guión comenzó a desmoronarse. Tu existencia se convirtió en la contradicción de la que no pueden escapar. Tu fortaleza se transformó en el foco que ilumina todo lo que intentaron enterrar. La verdad es que no solo sobreviviste, hiciste que sus mentiras fueran imposibles de sostener. Y ahora cada palabra que pronunciaron contra ti se derrumba bajo el peso de una realidad que no pueden negar. Sigues aquí más fuerte, más claro, intacto, frente a lo que supuestamente debía destruirte. Por eso están en pánico. No porque les importe, sino porque están entendiendo que la verdad es más poderosa que su manipulación. Construyeron su identidad intentando hacerte parecer inferior, inestable o culpable. Y tu supervivencia destruye por completo esa imagen. Su reputación ahora muestra grietas. Su seguridad se tambalea. Sus mentiras ya no tienen dónde apoyarse. Cuando Dios decide derrumbar una mentira, no necesita gritar, castigar, ni provocar caos. Solo necesita proteger la verdad. Y tú eres la verdad. Intentaron borrar esa verdad. Subestimaron una verdad que expone sus intenciones sin que tú tengas que pronunciar una sola palabra. Su juicio no llega porque hayas contraatacado. Llega porque sobreviviste. Y al final esa supervivencia es la prueba que reescribirá cada parte de la historia que pensaron que permanecería oculta. Número 8. Quisieron tener poder sobre tu vida porque no tenían ninguno sobre la suya. Las personas que intentan manipular, dañar o controlar a otros casi siempre comparten algo en común: se sienten impotentes en su propia vida. No tienen dirección. No tienen estabilidad interior.
No tienen un fundamento espiritual firme. Así que en lugar de arreglarse a sí mismos, se aferran a alguien que creen que pueden dominar. Tu vida se convirtió en una distracción frente a su propio vacío. Tu luz se volvió un objetivo porque dejaba en evidencia la oscuridad que llevaban dentro. No buscaban tu caída porque fueran fuertes. La buscaban porque estaban espiritualmente en bancarrota. Cuando alguien carece de propósito, anhela poder. No poder real, sino el artificial que proviene de controlar las emociones, las oportunidades o la paz de otra persona. No saben construir su propio destino, así que intentan romper el tuyo. No saben elevar su propio camino, así que buscan sabotear el tuyo. La oscuridad es su moneda de cambio porque no pueden crear nada significativo desde su interior. La envidia se convierte en su motor, la obsesión en su estrategia y la destrucción en su mecanismo de defensa. Lo que más irritó su espíritu fue que no cediste. No te desmoronaste como esperaban. No caíste bajo su presión. Y cuando se dieron cuenta de que no podían controlarte, su ego reaccionó como si hubiera sido insultado personalmente. Intentaron con más fuerza, presionaron más y cruzaron límites que nunca debieron cruzar. Su orgullo escribió el guión y su oscuridad lo interpretó. Estaban tan convencidos de su propia influencia que no vieron lo impotentes que eran en realidad. Pero las leyes espirituales nunca ignoran la arrogancia. El ego puede prometer cosas que el espíritu no puede pagar. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Tomaron decisiones que su alma no tenía la fortaleza de sostener. Adoptaron actitudes que su carácter no podía respaldar. Cada intento de herirte fue como añadir un cargo más a una cuenta que tarde o temprano tendrían que afrontar. Y ahora la deuda ha vencido. No porque tú hayas exigido venganza, sino porque interfirieron con una vida que no les pertenecía manipular. No perdieron porque tú fueras poderoso. Perdieron porque estaban vacíos. Su caída es simplemente la manifestación plena de todo lo que intentaron ocultar. Número 9. Dios no solo bloqueó su ataque, preservó la versión de ti que sería testigo de sus consecuencias. Tu supervivencia nunca fue simplemente cuestión de resistir la tormenta. No se trataba solo de salir con vida ileso, o incluso más fuerte. Hay una capa más profunda de la que casi nadie habla. Dios preservó exactamente la versión de ti que debía estar presente cuando por fin llegaran las consecuencias de sus actos. No fuiste protegido únicamente para continuar con tu vida. Fuiste protegido para presenciar el momento en que todo se cerrara en círculo con claridad, madurez y conciencia. Tenías que convertirte en una versión de ti capaz de contemplar su caída sin amargura, sin miedo y sin deseos de venganza. Lo que intentó destruirte no fue lo bastante fuerte para acabar contigo, pero sí lo bastante intenso para moldearte. Mientras ellos trabajaban sin descanso para destruirte, Dios trabajaba de forma constante para prepararte. Tu resistencia se convirtió en la prueba de que sus planes fracasaron. Cada día que seguiste adelante, cada instante en que te negaste a rendirte, cada respiración que tomaste, formó parte del diseño divino. No estabas sobreviviendo por casualidad, estabas siendo posicionado, y aquí es donde todo cobra aún más fuerza. Dios no permitió que te quebraras porque tu presencia forma parte del proceso de rendición de cuentas. Hay consecuencias que no se completan hasta que la persona ve frente a sí a aquel a quien intentó destruir de pie, prosperando y firme. Tu supervivencia se convierte en el espejo que no pueden evitar mirar. Tu resiliencia es el testimonio que no pueden negar. Tu crecimiento es el foco que ilumina todo lo que intentaron ocultar. Esto no es venganza, es revelación. Dios quiso que estuvieras vivo el tiempo suficiente para ver cómo termina la historia. No porque seas rencoroso, sino porque tu presencia es parte de la verdad. Los mismos que desearon tu silencio, ahora tendrán que enfrentarse a tu existencia. Los mismos que planearon tu final verán cómo entras en un nuevo comienzo. No solo escapaste de su ataque, sobreviviste a sus intenciones. Y ahora, mientras las consecuencias empiezan a desplegarse, no te enterarás desde lejos. Lo presenciarás desde un lugar de fortaleza sanado despierto y plenamente consciente de que tu resistencia nunca fue algo al azar. Siempre fue parte de la sentencia. Número 10. Su caída será pública porque sus intenciones fueron privadas. Hay un tipo de confianza que adquieren las personas cuando creen que nadie ve lo que hacen. Se mueven con audacia en la oscuridad, convencidos de que las sombras
los protegerán de toda responsabilidad. Susurraron mentiras a puerta cerrada. Tramaron en silencio pensando que la discreción era el escudo perfecto. Creyeron que porque sus manos estaban ocultas, sus acciones serían olvidadas. Pero toda intención silenciosa emite una vibración que el cielo oye con más fuerza que cualquier palabra pronunciada en voz alta. Y cuando Dios decide responder, no imita el secreto, lo expone. Lo que intentaron enterrar en silencio irrumpirá a plena luz del día. No porque tú pidieras venganza, no porque gritaras tu versión, sino porque la ley espiritual tiene una forma de cambiar el guión exactamente en el momento que dará la lección más poderosa. Su caída está programada para el instante en que la visibilidad duela más. Justo cuando quieran parecer estables, respetables o intocables. La verdad tiene un tiempo perfecto y se revela cuando su impacto es más profundo. Quienes planean maldad en privado siempre asumen dos cosas que nadie lo sabe y que nadie lo sabrá jamás. Esa seguridad es su propia perdición, porque el secreto crea una falsa sensación de protección. Les hace creer que el silencio los cubre, cuando en realidad ese mismo silencio garantiza que nadie saldrá a defenderlos cuando todo salga a la luz. Cuando sus máscaras caigan, caerán solos. Dios no solo expone acciones, expone intenciones. No saca la verdad a la luz para avergonzarte, la saca para liberarte. Y aquello que hicieron en secreto, lo que jamás imaginaron que se sabría, se convertirá en el capítulo más sonoro de su consecuencia. Su caída resonará porque sus planes fueron susurrados. Su castigo será público porque su crueldad fue oculta. Ese es el equilibrio. Y cuando todo se despliegue, el mundo no tendrá dudas. La verdad será tan clara, tan innegable y tan perfectamente alineada con lo que intentaron esconder que no hará falta explicación alguna. La oscuridad en la que confiaban los traicionará y la luz que temían los revelará. Ese es el destino de quienes conspiran contra los elegidos, planificación silenciosa, juicio estruendoso. Número 11. No solo fracasaron en quitarte la vida, activaron un nivel de autoridad divina que ni siquiera sabías que poseías. Lo que hicieron no fue simplemente un ataque, fue una activación. En el momento en que intentaron dañarte, desencadenaron algo para lo que no estaban preparados en absoluto. Pensaban que iban contra un ser humano vulnerable, alguien desprotegido, inconsciente o fácil de manipular, pero su ataque impactó contra un linaje espiritual que existía mucho antes de ti y continuará mucho después. No solo despertaron tu fuerza, despertaron tu herencia, tu llamado y la autoridad inscrita en tu alma. Hay dones que solo se descubren cuando somos forzados a hacerlo. Hay niveles de protección que solo se revelan cuando alguien cruza exactamente la línea que jamás debió cruzar. Cuando intentaron arrebatarte la vida física, emocional o espiritualmente, tocaron un hilo que conectaba con generaciones de protección divina. No sabían que golpear contra ti significaba golpear contra todo lo que Dios colocó detrás de ti. Y ahí comenzó su caída. Tu supervivencia no fue solo supervivencia, fue un anuncio espiritual. Reveló que no estás sostenido únicamente por tu propia fuerza, sino por la herencia que portas, por una protección que no ganaste con esfuerzo, por un manto que no suplicaste, por una fuerza que ha acompañado a cada elegido a lo largo del tiempo. Lo que atacaron no fue solo a ti, fue la historia, la misión, el diseño codificado en tu existencia. Y hay algo que nunca comprendieron. Los elegidos a menudo no reconocen su propia autoridad hasta que alguien intenta destruirla. No sabías cuán profundamente estabas protegido hasta que el peligro intentó devorarte. No comprendías la magnitud de tu presencia hasta que alguien quiso borrarla. Su ataque no te debilitó, te reveló. La energía que utilizaron para quebrarte se convirtió en la llave que abrió otra dimensión de tu identidad. Intentaron silenciarte y despertaron una voz con peso espiritual. Intentaron bloquear tu camino y activaron una fuerza que despeja sendas antes incluso de que llegues. Intentaron borrarte y en cambio revelaron la verdad de quién eres, intocable para las fuerzas que intentaron acabar contigo. Te enfrentaron creyendo que eras ordinario. Perdieron porque nunca estuviste luchando solo. Número 12. Su karma no está retrasado. Está siendo diseñado a medida. Lo que parece demora es en realidad diseño. Nada en sus consecuencias llega tarde.
Todo está calculado. Cuando Dios administra justicia, no se mueve con prisa, se mueve con exactitud. Por eso ahora parece haber silencio. Por eso todo luce tranquilo en la superficie. No está ignorando lo que hicieron. Está preparando una respuesta que encaje con cada detalle de su intención. Muchas personas confunden el silencio con misericordia. Creen que como el castigo no cayó en el mismo instante en que actuaron, han escapado a toda responsabilidad. Pero la justicia espiritual no funciona por impulsos, funciona por medida. Su karma no está en pausa, está siendo construido con precisión. Cada mentira que dijeron, cada pensamiento que convirtieron en arma, cada momento en que disfrutaron viéndote sufrir, está siendo incorporado en un diseño que se desplegará cuando su impacto sea más profundo. Por eso no ves consecuencias inmediatas. Dios no les da castigos genéricos, les da correcciones personalizadas, del tipo que se ajusta a la profundidad de sus motivos, no solo a sus acciones. Del tipo que no deja espacio para la negación que revela la verdad sin que tú tengas que pronunciar palabra. Creyeron haber esquivado las consecuencias porque su vida no se derrumbó en el instante en que te dañaron. Pero si aún no se ha derrumbado es porque el cielo está ajustando el momento exacto para que cuando comience el desmoronamiento, nada de lo que construyeron pueda sostenerse. La justicia llega cuando revela todo el peso de sus decisiones, ni antes ni después. Y aquí está lo que nunca imaginaron. El castigo les enseñará lo que se negaron a aprender cuando todo estaba en calma. El karma golpea con más fuerza cuando alcanza a alguien en la cima de su orgullo, no en el fondo de su caos. Y cuando llegue no solo sacudirá su mundo, reflejará el daño que diseñaron para el tuyo. No, su karma no es lento, es específico, no es tardío. Es perfectamente sincronizado, no es aleatorio. Está hecho a la medida de su intención. Y cuando se despliegue entenderán que la aparente demora no era protección, era precisión. Número 13. La razón por la que Dios puede apartar su camino de vida en un instante es porque ellos intentaron interrumpir el tuyo de forma permanente. Lo que hicieron no fue inocente, impulsivo ni accidental. No solo te causaron molestias, intentaron reescribir un destino que no les pertenecía tocar. Apuntaron a sabotear un camino que Dios diseñó antes incluso de que nacieras. Y cuando alguien intenta interferir de manera definitiva con una misión divina, las consecuencias siempre llegan en una forma que para ellos se siente igual de definitiva. Dios no actúa desde la emoción, Él es exacto. No actúa movido por la ira. Responde en perfecta coherencia con la verdad de lo que se hizo. Intentaron cortar tu futuro, así que Él cortará las raíces que ellos creían, firmes y aseguradas. Intentaron asfixiar tus oportunidades, así que cerrará las puertas que daban, por hecho que siempre se abrirían. Trataron de manipular la trayectoria de tu vida, así que Él retirará la estabilidad de la suya. No por rencor, sino por equilibrio espiritual. La gente olvida que el destino tiene reglas. Puedes herir los sentimientos de alguien y aún así recuperarte. Pero en el momento en que intentas interferir con la línea de tiempo divina de una persona, ya no estás actuando desde un simple conflicto. Estás invadiendo un territorio sagrado. Y el cielo no tolera invasiones. Lo que intentaron destruir no fue solo tu confianza o tu paz, sino la propia historia que Dios diseñó con sus manos. Por eso su respuesta es precisa y repentina. Por eso sucede sin previo aviso. Dios interrumpirá su camino de vida de forma instantánea, porque ellos intentaron interrumpir el tuyo de manera permanente. Y a diferencia de los humanos, Él no necesita pensarlo dos veces cuando se trata de proteger lo sagrado. En el momento en que conspiraron contra tu futuro, renunciaron a partes del suyo. En el instante en que intentaron cerrar tu capítulo, firmaron sin saberlo el final del suyo. Así funciona la ley espiritual. Lo que desearon para tu vida se convierte exactamente en el punto donde la suya empieza a derrumbarse. Cuando Dios interviene, no hay demora, no hay suavidad, no hay marcha atrás. Será inmediato porque esa fue la misma permanencia que intentaron imponer sobre ti. Número 14. Su destino está sellado porque olvidaron una regla fundamental. No puedes jugar a ser verdugo con alguien que fue enviado como mensajero. Existe una ley que muchos desconocen, una ley que opera en silencio, pero con autoridad absoluta. No puedes interferir con alguien que porta un propósito divino sin pagar el precio.
Los elegidos no están protegidos porque sean perfectos. Están protegidos porque tienen propósito. Cada paso, cada aliento, cada instante de resistencia forma parte de un diseño mayor que las fuerzas ordinarias no pueden reescribir. Y cualquiera que crea que puede actuar como verdugo de una vida así, camina directo hacia consecuencias de las que no podrá escapar. Las personas que intentaron dañarte no estaban luchando simplemente contra otro ser humano. No estaban poniendo a prueba tu fuerza ni tu suerte. Estaban intentando interrumpir una misión que Dios mismo había orquestado. Esa es una línea que no se puede cruzar. Cada mentira que planearon, cada trampa que tendieron, cada pensamiento oscuro que alimentaron contra ti, fue un acto directo de rebelión contra el orden divino. Y cuando eso ocurre, el castigo no es opcional, es automático. La ironía es contundente. Creían que tenían el control, que sus estrategias, manipulaciones y ataques darían resultado. No tenían idea de que estaban escribiendo el guión de su propia caída. Trataron tu vida como si les perteneciera, como si tu camino pudiera ser robado, pausado o destruido. En realidad activaron una cadena de responsabilidad que ningún poder humano ni terrenal puede detener. No te estaban perjudicando a ti, estaban firmando su propia sentencia. Sus acciones fueron una declaración de desafío contra una autoridad que ni siquiera comprendían. Cada momento en que creyeron tener ventaja, el universo estaba preparando en silencio la corrección. Cada plan que elaboraron era el plano de su propio juicio. Su destino está sellado no por venganza, no por represalia, sino porque existe una ley espiritual que gobierna la interferencia con los elegidos. Tú eras un mensajero, un instrumento, una fuerza cargada de propósito. Y cruzar ese umbral desencadena consecuencias inevitables. Olvidaron la regla, subestimaron el sistema, y ahora la corrección es ineludible. Lo que intentaron acabar sobrevivirá, y lo que creían seguro está a punto de colapsar. Lo que intentaron hacerte nunca fue solo contra tu vida. Fue contra sus propias ilusiones, su arrogancia y su intento de jugar a ser Dios con algo que jamás les perteneció. Cada plan, cada mentira, cada ataque que lanzaron fue un paso más hacia las consecuencias que pensaban evitar. La ironía es clara e innegable. La energía que volcaron en destruirte ha sido redirigida pieza por pieza para documentar su propia caída. Creyeron que el secreto los protegería. Creyeron que la manipulación y el engaño ocultarían su verdadera naturaleza. Asumieron que si lograban romperte su historia, sería creíble su poder incuestionable y su oscuridad indetectable. Pero lo que nunca previeron es que Dios no solo protege, también posiciona. Fuiste colocado para ser testigo, para levantarte y para dejar al descubierto la verdad. Cada ataque contra ti se convirtió en evidencia contra ellos. Cada intento de dañarte se transformó en prueba de su propia inestabilidad, y cada plan para detenerte se convirtió en el diseño de su colapso. Tú nunca estuviste en juicio. Ellos sí. Tu resistencia reveló su debilidad. Tu supervivencia destrozó sus mentiras. Tu alineación con el propósito y el tiempo divino activó fuerzas que no podían ver ni comprender. Lo que intentaron robar, silenciar o destruir en tu vida es ahora el instrumento de su juicio. Su karma no está retrasado, está hecho a medida. Su destino está sellado, será público y es inevitable. En el momento en que cruzaron la línea, activaron una reacción en cadena que no puede deshacerse. Y aquí está la verdad que todo elegido debe entender. Tu vida está protegida no porque seas perfecto, sino porque tienes propósito. No atacaron solo a una persona. Intentaron interrumpir una misión divina, y ninguna interferencia con el destino queda sin respuesta. Cada mentira que construyeron, cada trampa que tendieron, cada pensamiento oscuro que albergaron contra ti, regresa ahora en la misma medida que deseaban para otro. Lo que esperaban que te destruyera, los ha destruido a ellos. Lo que creían oculto ha quedado expuesto, y lo que pensaban controlar ya está fuera de su alcance. Así que mantente firme, elévate por completo, y deja que la energía de tu resistencia sea la prueba de la justicia divina. Tu vida, tu supervivencia y tu claridad son evidencia de que Dios no solo protege, corrige, restaura y eleva. Si este mensaje ha resonado contigo, apoya el contenido con un me gusta. Comparte en los comentarios tus pensamientos o experiencias para inspirar a otros. Envíalo a quien necesite escuchar esta verdad.
Y suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones espirituales profundas y poderosas. Mantente alineado, mantente protegido y sé testigo de la justicia que solo Dios puede impartir. Que Dios te bendiga.